La importancia de tener una buena salud mental se valora cada vez más. Las depresiones son las enfermedades relacionadas con la salud mental que más afectan a la población, y en este caso la depresión sonriente es una de ellas. La depresión sonriente, también conocida como depresión atípica, depresión encubierta o depresión feliz, es una de las depresiones más peligrosas porque es muy complicada de detectar en personas que la sufren. ¿Qué es la depresión sonriente? Se define la depresión sonriente como un término para designar a una persona que vive en depresión en su fuero interno y se muestra perfectamente feliz o contenta hacia el exterior. Por lo general, su vida pública es normal o incluso algunos la calificarían de idílica. Podemos interpretar que si una persona no sonríe, está feliz. Sin embargo, puede que no sonría y transmita felicidad, aparentando una vida satisfactoria cuando realmente esté sufriendo una depresión de forma encubierta. Causas de la depresión sonriente. Existen diferentes causas que derivan en una depresión sonriente. Una de ellas es sentir una enorme responsabilidad, sentir que el bienestar de las personas que te rodean dependen de uno mismo. Puede desencadenar un trastorno como el de la depresión sonriente. Por ejemplo, los padres que no quieren preocupar a sus hijos o los propios hijos que temen decepcionar de alguna forma a sus padres son algunos de los colectivos más vulnerables. Una causa más es el alto grado de autoexigencia. Existen personas sonrientes que no permiten sentir flaqueza o debilidad. Les aterra equivocarse en cualquier aspecto de sus vidas, pudiendo desarrollar una depresión como la sonriente. Otra causa son los estigmas personales y sociales. La estigmatización de la salud mental todavía está muy presente en la sociedad, ya que hay personas que siguen considerando que la depresión es algo que se escoge tener o no. Este aspecto puede provocar un sentimiento de vergüenza en la persona que la sufre y temor a que los demás piensen que es débil. Síntomas de la depresión sonriente. Los síntomas que puede presentar una persona que sufre depresión sonriente son las siguientes: respuestas excesivamente severas cuando se le pregunta cómo se encuentra o si está bien, afirmando que no tiene ningún problema y que no le pasa nada. Tiene una autoestima baja, busca la aceptación de los demás exageradamente, se muestra muy susceptible ante las críticas, pudiendo afectarle en sus relaciones personales y laborales. Mantenerse muy activo, tiene necesidad de ocupar todo su tiempo en el trabajo, volcarse en los problemas de su entorno y busca nuevas aficiones u objetivos a alcanzar. Son mecanismos de huida de los sentimientos negativos. Aumento o disminución del apetito. Existe una relación entre los trastornos alimenticios y la depresión, porque en muchos casos estos trastornos esconden sentimientos de mucho dolor para la persona que los padece. Problemas relacionados con el sueño, como la hipersomnia o el insomnio, es decir, puede dormir en exceso o dormir muy poco. Cansancio general durante todo el día y sensación de pesadez en piernas o brazos. Alguien con depresión sonriente puede experimentar algunos o todos los síntomas anteriores, pero en público estos síntomas estarían todos, casi o completamente ausentes. Recomendaciones. El tratamiento para la depresión sonriente es muy parecido al de una depresión oculta o mayor. Generalmente incluye psicoterapia, un tratamiento farmacológico, cambios en los estilos de vida y apoyo familiar y de amigos. Si alguien de tu entorno sufre depresión sonriente, probablemente quieras ayudarla. Escuchar es fundamental. La otra persona necesita que la escuches sin aportar soluciones ni consejos. Puedes sugerirle que busque ayuda profesional, un médico de la salud mental, un consejero o psicólogo habilitado. Expresarse y hablar de lo que se siente es fundamental para afrontar los pensamientos negativos, los cuales se deben combatir para evitar que crezcan y empeoren. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.